Vamos a hablar del álgebra booleana, un sistema matemático que trabaja con solo dos valores, 0 y 1. Fue desarrollado por George Boole en el siglo XIX y es la base de la lógica digital y los circuitos electrónicos modernos. En este vídeo veremos temas como variables booleanas, operaciones booleanas y funciones lógicas. El álgebra de Boole se construye como un conjunto de reglas y teoremas que se han adaptado para utilizar con variables bivalentes, es decir, solo pueden tener dos estados, 0 o 1, los valores de tensión, alto o bajo, que podemos tener en los terminales o cables de un circuito, y la relación que existe entre el uso del álgebra con las operaciones lógicas que realizan las compuertas AND, OR y NOT, o inversor. Definimos el término variable como un símbolo que utilizamos para representar a una magnitud lógica, por convención utilizamos letras en imprenta Y mayúscula. Definimos al complemento como el inverso de una variable y se indica mediante una barra encima de la letra que representa a dicha variable. Por ejemplo, el complemento de la variable A es el inverso de A. Por otro lado, una función lógica es una relación que me permitirá determinar el valor de una variable llamada dependiente, dado el valor de otras variables llamadas independientes, relacionadas estas por funciones lógicas OR, AND y NOT. Representamos con símbolos cada una de las distintas funciones lógicas, como se observan en la figura 1. Las funciones básicas son AND, OR y NOT. Todas las demás se pueden construir a partir de combinaciones de estas. Definimos a una tabla de verdad, como aquella tabla que, para un determinado juego de valores de las variables independientes, da el correspondiente valor de la variable dependiente. En dichas tablas, B y A representan a las variables independientes y F representa a la variable dependiente. A continuación, se definen las operaciones básicas del álgebra de Boole a partir de las tablas de verdad y se representa la función con un circuito con llaves. Función OR. Definimos entonces que la compuerta OR será un sumador booleano. En este obtendremos un resultado igual a 1, cuando las variables de entrada presenten un 1, en uno o más de sus términos y será igual a 0 el resultado cuando el valor de las variables de entrada se encuentre en 0. Representamos lo anterior utilizando un circuito con llaves como el de la figura 2, además construimos la tabla de verdad a 1.1 y el símbolo de la compuerta OR. Podemos ver que para que la lámpara prenda debe estar cerrada la llave A o OR la llave B, también se puede dar el caso que ambas estén cerradas y obtener como resultado que la lámpara encienda. Por último, escribiremos la ecuación y símbolo con el que representamos a la operación suma. La función se lee como f igual a OR B. En la práctica utilizamos la expresión f igual a más b, recordar que el más representa función lógica. Función AND. La denominada multiplicación booleana es equivalente a la función lógica AND. En el álgebra de Boole, un término producto es un producto de los valores de sus variables de entrada. Para obtener un 1 como resultado de esta operación, el valor de las variables de entrada deberá ser iguales a 1. Para obtener un 0 como resultado, basta con que alguna de las variables de entrada presente un valor igual a 0. Al igual que en el caso anterior representamos lo expresado con un circuito con llaves como el de la figura 3, tabla de verdad y símbolo. Como se ve en el circuito, para tener a la lámpara en estado de encendido debemos tener a la llave A y a la llave B cerradas. Por último, escribimos la ecuación y símbolo con el que representamos a la operación producto, f igual a AND B. Utilizamos la expresión f igual a A. B, recordar que el punto en esta ecuación no representa una multiplicación aritmética, sino a la función lógica AND. Función NOT. La negación booleana es equivalente a la compuerta NOT inversor lógico. Esta función nos dará un lógico en su salida. Cuando la variable de entrada valga 0 y viceversa, podremos decir entonces, que la salida tendrá el valor que no tiene la entrada. Al igual que en los casos anteriores, representamos la explicación anterior con un circuito con llaves como el de la figura 4, la tabla de verdad será como 1.3 y el símbolo. Vemos en el circuito, que la lámpara estará encendida cuando la llave A se encuentre abierta y que estará apagada cuando la llave A se encuentre cerrada. Por último, escribimos la ecuación y símbolo con el que representamos a la operación producto, f igual a n o a. En la práctica utilizamos la expresión, f igual a al inverso de a. Otras funciones. El resto de las funciones representadas como compuertas de la figura 1 se pueden obtener a partir de la combinación de las funciones AND, OR y NOT.
Por ejemplo, NOR es F igual a el inverso de A más B. NAND es F igual a el inverso de A por B. OR exclusiva es F igual a A por el inverso de B más el inverso de A por B. Leyes y reglas del álgebra de Boole. El álgebra de Boole utiliza las leyes conmutativas de la suma y del producto, también la ley asociativa y la distributiva. Tener presente que el número de variables no se limita a la cantidad mostrada en los ejemplos, usted puede implementarlo para la cantidad de variables que necesite. Propiedad conmutativa, el resultado no depende del orden A más B igual a B más A, y A por B igual a B por A. Propiedad asociativa, el resultado no depende del modo de asociación, es decir que, A más, B más C igual a más B, más C que es igual a más B más C, y A por B por C igual a por B, por C que es igual a por B por C. Propiedad distributiva, una operación se distribuye en una asociación A por B más C igual a por B más A por C, y A más, B por C igual a más B, por A más C. Elemento neutro, 0 más A igual a A, y 1 por A igual a A. Elemento absorbente, A más 1 igual a 1, y A por 0 igual a 0. Ley del complementario, A más el inverso de A igual a 1, y A por el inverso de A igual a 0. Idempotencia, las operaciones producto o suma de la variable consigo misma, resultan equivalentes a trabajar con la variable. A por A igual a A, y A más A igual a A. Simplificativa, A más, A por B, igual a A, y A por A más B, igual a A. Morgan, el inverso de A por B es igual que el inverso de A más el inverso de B, y el inverso de A más B es igual que el inverso de A por el inverso de B. Diferenciación de operaciones booleanas y operaciones sistema numéricos. Operaciones del sistema numérico. Para poder diferenciar dichas operaciones primero se debe mencionar las operaciones del sistema numérico. Los sistemas numéricos trabajan con valores representados en diferentes bases, como decimal, base 10, binario, base 2, octal, base 8, y hexadecimal, base 16. Operaciones básicas. Suma, se realiza de manera aritmética. Un ejemplo en sistema binario sería, 101 en base 2 más 011 en base 2 igual a 1000 en base 2. Resta, se aplica la resta convencional o el complemento a 2 en binario. Por ejemplo, 101 en base 2, 011 en base 2 igual a 010 en base 2. Multiplicación, se basa en la multiplicación convencional. Por ejemplo, 101 en base 2 por 011 en base 2 igual a 111 en base 2. División, se realiza usando divisiones sucesivas. Propósito. Su propósito es la representación y procesamiento de datos numéricos en computadoras y sistemas digitales, usando en unidades aritméticas y de procesamiento de datos. Diferencias. Ambos sistemas son fundamentales en la computación y la electrónica, pero tienen objetivos y aplicaciones diferentes. Por un lado, los sistemas numéricos se enfocan en operaciones matemáticas y representación de datos en computadoras. Y por otro, el álgebra de Boole se usa para control lógico y diseño de circuitos digitales. Diferencias claves. Los valores usados en el sistema numérico son dígitos en bases, como el binario, decimal entre otros, en cambio los valores usados en el álgebra de Boole son solo dos valores 0 y 1. Operaciones en el sistema numérico son suma, resta, multiplicación y división. Y para las operaciones del álgebra de Boole se utiliza AND, OR, NOT, SOR, NAND, NOR. Las reglas en el sistema numérico se basan en aritmética tradicional, en cambio, las reglas en el álgebra de Boole son basadas en lógica binaria. Un ejemplo de suma en sistema numérico sería 101 en base 2 más 011 en base 2 igual a 1000 en base 2, en cambio, un ejemplo de suma en el álgebra de Boole sería 1 más 1 igual a 1, función OR lógico. Un ejemplo de multiplicación en sistema numérico sería 101 en base 2 por 011 en base 2 igual a 111 en base 2, en cambio, un ejemplo de multiplicación en el álgebra de Boole sería 1 por 1 igual a 1, función AND lógico. Las aplicaciones del sistema numérico son cálculo numérico y procesamiento de datos, en cambio las aplicaciones del álgebra de Boole son el diseño de circuitos lógicos y control digital. Conclusión. El álgebra de Boole es una herramienta clave en el diseño y análisis de circuitos digitales combinacionales. Las operaciones booleanas fundamentales, AND, OR, NOT, y son aplicadas en la construcción de circuitos lógicos, incluyendo sus representaciones mediante tablas de verdad y diagramas de compuertas lógicas.
Además, álgebra de Boole presenta leyes para sus operaciones, como las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva y las leyes de Morgan, que facilitan la simplificación de expresiones lógicas. También estableciendo una clara diferenciación entre las operaciones booleanas y las operaciones numéricas en sistemas digitales, destacando que mientras el álgebra de Boole se emplea en la lógica de control y diseño de circuitos, los sistemas numéricos se centran en la representación y procesamiento de datos. Fuente de información. Para la elaboración de este vídeo se utilizó como principal fuente de información el libro Fundamentos de los circuitos secuenciales, de los autores Cecilia Harne, Gustavo Araujo, Rodrigo Bramajo, Rodolfo Canteros Castelli, Carlos Felipe, Fernando Hortaneche, Mirko Sánchez-Jovic. Específicamente el material bibliográfico está basado del apéndice A, álgebra de Boole y compuertas, desde la página 152 hasta la página 157 de dicha obra. Soy Santiago Leyes. Y este vídeo forma parte de un trabajo práctico para la Cátedra Sistemas Digitales 1 de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de UADER. Gracias por su atención.